Muy buenos días, me presento. Yo soy Yuriet Natalia Marín Díaz, maestrante en Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Y el día de hoy quiero hablarles a ustedes sobre el arbitraje en materia de derecho comercial, pero analizándolo desde la normativa de Guatemala, ¿sí? Entonces, partiendo de entender qué es el derecho, perdón, partiendo de entender qué es el arbitraje, pues podemos comprender que el arbitraje es un método alterno de resolución de controversias, esto entendiéndolo desde el mismo concepto que le ha venido dando la ley de arbitraje en Guatemala. Entonces, es un método alterno de resolución de controversias donde uno o varios terceros imparciales, ¿cierto? Que esta parte es fundamental. Entonces, bañados o llevados por esa imparcialidad, esa neutralidad, van a entrar a resolver la controversia que ha surgido entre, pueden ser, dos partes. Entonces, esto es lo que va a surgir o esto es lo que entendemos como arbitraje. Y como resultado del acompañamiento de ese tercero o de esos terceros imparciales, va a haber un laudo. Ese laudo es lo que va a resultar vinculante ante la ley. Es el resultado final de un proceso de arbitraje. Este laudo, por supuesto, tiene que estar apegado a las normativas o a lo que está legalmente permitido. Ahora bien, si estamos hablando ya en materia de derecho comercial internacional, por supuesto que el arbitraje no lo hablamos prácticamente como un método alterno de resolución de controversias, sino ya nos estamos yendo a considerarlo como una regla. ¿Sí? Eso analizándolo como surge o como sucede hoy en día. Ahora bien, volviendo a Guatemala, ¿qué normativas nos van a vincular o qué normativas nos van a interesar a nosotros? En primer lugar, está la ley de arbitraje, ¿cierto? Que lo podemos ver a través del decreto 67 del 95, esto por el año en el que fue expedido, ¿cierto? Del Congreso de la República de Guatemala, y es la fuente misma del arbitraje en este país. Además de esto, tenemos otras normativas también internacionales, pero adoptadas en el país, como lo son la Convención de Nueva York, como lo es la Convención de Panamá, ¿sí? Y pues incluso, volviendo otra vez a la normativa de Guatemala, tenemos la propia Constitución, ¿cierto? En sus artículos 43, en el artículo 203, en el artículo quinto, que son normativas que realmente nos hablan de esa libertad para llegar al método alterno de resolución de controversias, como lo es el arbitraje, que, vamos al siguiente punto, tiene que constar por escrito en una cláusula dentro de los contratos. Entonces, ya para finalizar, recordemos que estamos hablando y analizando el arbitraje desde la materia del derecho comercial. Bien, ahora, elementos básicos del arbitraje. En primer lugar, como lo acabo de mencionar, está la cláusula compromisoria. Esta cláusula debe constar por escrito en los contratos, ¿sí? Entonces, recordemos que como estamos hablando del derecho comercial, entonces seguramente estamos hablando de un tema de naturaleza contractual, algún conflicto que haya surgido entre las partes, ya sea porque una de ellas o ambas están alegando un incumplimiento de dicho contrato que han firmado, ¿sí? Y haciendo un pequeño paréntesis, ya que estamos hablando del contrato, pues la naturaleza puede ser según el domicilio de las partes o según la naturaleza misma del contrato, se puede someter a lo que es el arbitraje, pues puede ser en materia nacional o internacional. Y también esto lo regula la misma ley de arbitraje, que de por sí, y haciendo un análisis y un estudio, la ley de arbitraje realmente lo que hace es mencionar o reglamentar el arbitraje en Guatemala de una forma muy genérica o muy sencilla, por decirlo de cierta forma, porque ya que el arbitraje es flexible, que es el segundo elemento básico del arbitraje en general, pues entonces las partes pueden entrar a reglamentarlo entre ellas o a someterse al el reglamento de algún centro de arbitraje en el que decían acudir o al que decían someter pues su controversia. ¿Sí? Entonces, eso también es algo que observé analizando el arbitraje en Guatemala y analizando la ley de arbitraje, entre otros aspectos del país. Entonces, volviendo al tema, cuando estamos hablando de la cláusula compromisoria, pues la ley de arbitraje que nos dice simplemente que como norma debe constar por escrito, ¿sí? Y
tenemos dos fórmulas, ya sea que conste por escrito dentro del mismo contrato, ¿sí? Y se puede ver como compromiso directamente como cláusula compromisoria, o ya sea que lo encontremos como un acuerdo independiente. Sí, entonces lo encontramos como un acuerdo independiente en otro documento, pero el requisito es que se haga referencia a que ese acuerdo independiente hace parte del contrato original o hace parte del contrato que queremos someter a la ley de arbitraje o a un arbitraje. Sí, entonces ese es el primer elemento básico. El segundo elemento básico lo acabo de mencionar, que es esa flexibilidad. Pero además de esto tenemos que entender que el tercer elemento básico es que la materia se pueda someter a arbitraje, porque no todo se puede someter a arbitraje en Guatemala. Un ejemplo, y saliéndonos un poco del ámbito del derecho comercial, sería, por ejemplo, un asunto de materia laboral, porque en Guatemala se considera de interés público, entonces no se podría someter a arbitraje, ¿sí? Esto como un ejemplo. Y ya por último, realmente, pues son los árbitros, el cuarto elemento básico del arbitraje, que sería, pues, no son jueces, pero sí son terceros cuyos requisitos que sean imparciales y que sean independientes de las partes. No pueden tirar más hacia un lado o hacia el otro justamente por esa imparcialidad que tanto he recalcado a través de este video. Entonces, ellos son quienes finalmente van a llegar a resolver el conflicto que tenemos en materia comercial, ¿sí? Sea cual sea. Entonces, eso frente a los elementos básicos. Ahora, quiero analizar otro punto importante y pues es que las ventajas, una de las ventajas, una de las ventajas más importantes que yo encontré en el arbitraje en Guatemala es esa celeridad. ¿Por qué la celeridad? Porque mientras un proceso ordinario se nos está demorando cualquier cantidad de tiempo, cualquier cantidad de años, el arbitraje y revisando referencias de abogados o árbitros o personas que han sometido sus conflictos a estos procesos, pues se puede demorar entre 8 meses a un año. Hay casos excepcionales que incluso en 2 meses han podido salir, pero pues noté que no son tantos. Realmente el tiempo usual o el tiempo general es entre 8 meses a un año. Entonces, igualmente hay celeridad, porque es bien conocido que un proceso ordinario, cuando hay una demanda ante los jueces, pues puede durar muchísimos más años. Y como estamos en materia de derecho comercial, pues entonces esto va a generar costos para las empresas, ¿cierto? Va a generar un desgaste. También el tema del renombre, también el problema que puede llegar a surgir nada más por llevar una controversia durante largos años en materia contractual en derecho comercial. Es decir, el contrato que hicimos entre dos empresas y seguramente a la larga también puede ser más costoso que pagar un proceso privado de arbitraje, que en temas de precios pues dependerá del reglamento de donde se vaya a someter, ¿cierto? Del centro donde se va a someter el arbitraje, pero también de la cuantía del proceso, porque no es lo mismo una cuantía muy baja que una cuantía muy elevada que va a ser pues que sea mucho más costoso el proceso, pero si lo analizamos a los años que puede durar en un proceso ordinario, pues es muy probable que realmente sí disminuyamos costos, además de la mejor ventaja o la mayor de las ventajas, que es la celeridad. Ya para finalizar este video, vamos a la parte final o al resultado del proceso de arbitraje, que es el que había mencionado desde el principio del video, y es el laudo. Este laudo puede poner fin a la controversia ya sea totalmente o parcialmente, dependiendo de los puntos a los que se haya logrado resolver. ¿Sí? No es obligatorio que se resuelva el 100% de la controversia, pero independientemente de ello, ese laudo que se va a expedir o que va a resultar del proceso es vinculante para las partes e incluso tiene fuerza ejecutiva una vez quedan firme. Contra dicho laudo no proceden recursos, pero digamos que hay uno, que es el de revisión, que se puede interponer a más tardar un mes después de que se ha notificado a las partes. Y este recurso no es para resolver materia de fondo, ¿sí? Porque para eso ya se pasó por todo el proceso de arbitraje. Este recurso simplemente es para mirar o revisar, como bien lo dice su nombre, si hubo alguna violación sustancial al debido proceso durante la resolución de esta controversia. Y contra la revisión no hay ni remedios, no hay ni recursos, ¿sí? Entonces, pues eso para tenerlo en cuenta. Muchas gracias.